Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los procesos de la sub-20, selección sub-20 de Perú, porque hace más de una semana todos sabemos el fracaso de la selección sub-20 dirigida por Chemo El Solar. ¿Cuántos puntos obtuvo? Ninguno, 0 puntos, pero no es la primera vez. Y hay 7 procesos que la selección sub-20 a lo largo de su historia no suman ningún punto. El 1987 fue la primera, al mando de Juan Carlos Oblitas. Luego viene la de 1992 con Titín Drago. Posteriormente el 2003 con Chalaca González y el 2007 con el argentino José Luis Pavoni. Posteriormente el 2009 con Tito Chupitas, el 2023 con Jaime Serna y este año con José Chemo del Solar. En esta oportunidad queremos hablar de ese proceso del año 1987 que la selección mencionada estaba dirigida por Juan Carlos Oblita. Bueno, en ese torneo no se llamaba tanto como ahora torneo la sub-20, era el torneo Juventud de América, que era un torneo que clasificaba en ese año para lo que sería el Mundial de Chile, 1987. Era una selección que le tocó un grupo complicado. Estaba con Argentina, estaba con Brasil y Ecuador. Esta selección tenía buenos elementos. Yo le paso la lista de este equipo dirigido por Juan Carlos Oblitas, quienes eran los integrantes. Bueno, arqueros estaba Alejandro Espinosa y Emigio Acevedo. En la defensa estaba Percio Olivares, estaba Juan Reynoso, José Delgado, Manuel Eral, Martín Ramírez y Cristian Canachiro. En la volante había más conocidos: Roberto Martínez, estaba Juan Carlos Basalar, José Chemo del Solar, Alfonso Puchungo Yáñez, Renzo Maza y Carlos Guillén. Y adelante también habían conocidos como Luis El Potrillo Escobar, estaba Balán González, Arturo Guadalupe y Manuel García. Había entusiasmo para que este equipo en el torneo mencionado Juventud América, de lo cual los planteles, en el plantel habían jugadores de 19, 18 años, había entusiasmo para poder hacer una buena campaña. El debut era con Argentina. Y bueno, era el debut un 24 de enero y Juan Carlos Oblitas confiaba en un resultado favorable, porque además él recordaba que en el Juegos Odesur de diciembre del año 1986, es decir, un mes antes de este torneo Juventud América, que era ahora lo que se llama Sub-20, el torneo Sub-20, se le había ganado en el torneo Odesur 2-1 ante Argentina, con goles de Roberto Martínez y Pacho Bustamante. Hay que recordar que ese año 1986 San Agustín era protagonista del campeonato y Roberto Martínez era una de sus figuras. Bueno, en ese torneo Juventud de América, de Odesur, había perdido en el debut con Uruguay, le gana a Argentina, pero en el tercer partido pierde 4-2 ante Colombia. Es decir que, salvo el triunfo ante Argentina, no le fue bien a esta selección que era dirigida por Juan Carlos Oblitas y que contaba con jugadores que luego iban a pasar esta selección juvenil o esta selección sub-20. Entre ellos estaba Juan Reynoso, Percy Olivares, Chemo del Solar, estaba Luis Potrillo Escobar, Roberto Martínez y Balán González. Quien no estaba era Pacho Bustamante, porque se pasaba de edad, tenía 21 años. Bueno, Oblitas dijo: los muchachos están tranquilos y dispuestos a vencer a Argentina, como lo hicieron el año pasado en el torneo campeonato Odesur. Y así viajaron a Colombia, que era la sede de este torneo, muy entusiasmados, muy motivados, y en el aeropuerto encontraron
a la delegación argentina, que iba a ser el primer rival de Perú, y estaba, no sé si una de sus figuras, pero era el jugador más mediático, quien era el hermano de Maradona, Hugo Maradona, quien se encontró con la delegación peruana y los reporteros le hicieron una foto con Luis Potrillo Escobar y mencionaron que iban a ser los jugadores que iban a destacar en este torneo Juventud de América y que el 24 de enero iban a ser rivales. Llegando a Colombia, Ublitas volvió a declarar y dijo: todo depende de este choque, es decir, ante Argentina, del que estamos seguros que saldremos adelante. En lo que se refiere a mi plantel, puedo afirmar que darán una buena presentación y darán que hablar, porque está conformado por lo más graneado de nuestros jóvenes valores del fútbol peruano, y nombró al Potrillo Escobar, nombró a Balán González y nombró a Roberto Martínez. Y así llegó el día del debut, un 24 de enero de 1986 en Manizales, Colombia. Hubo mucha expectativa, pero lamentablemente ese debut no fue bueno porque Argentina nos gana 3-2 y todos pusieron la mirada en el arquero Emigio Acevedo, que lamentablemente cometió muchos errores. Para la prensa fue el principal culpable por los goles que le hicieron o las fallas que cometió en los goles argentinos. Perú en verdad empezó jugando bien, ganando buenas jugadas, pero el marcador se abrió a los 26 minutos a favor de Argentina. Russo envió un balón y el arquero peruano cometió el error de no estar en buena posición y así se abrió el marcador. Sin embargo, a los 40 minutos, Puchungo Yáñez de cabeza empata tras un buen centro del Potrillo Escobar, 1-1, y de nuevo el entusiasmo para el plantel peruano. En los descuentos de la primera parte, Coyun Chuslu, el argentino, sorprendió al arquero peruano Acevedo y la pelota se le pasó por las piernas. Ya se imaginan lo que fue el fin de la primera parte en el camarín. Había mucha desazón, pero Juan Carlos Oblitas decidió que el arquero continuara en la segunda parte. Bueno, a los 60 minutos, Balán González de cabeza tras centro de Olivares empata el partido. Es decir, nuevamente Perú se mostraba la expectativa, pero faltando 9 minutos para el final, hubo Maradona, tras un buen tiro libre, o tras un tiro libre al arco peruano. Lamentablemente la pelota se le pasa o se le escurre entre las piernas del arquero Emigio Acevedo, y eso fue el determinante para el triunfo argentino. La prensa peruana estuvo muy molesta por Oblitas y también con el arquero, porque de una u otra manera le echaban la culpa de lo que había sucedido. El plantel, como ven en esta imagen, está Roberto Martínez arriba, estaba junto a Olivares, Juan Reynoso, Manuela Heral y el arquero Emigio Acevedo. Luego abajo está el Potrillo Escobar, Tabasalar, Balán González, Puchungo Yáñez, el Pato Delgado y José Chemo del Solar. Un plantel que tuvo momentos buenos, pero al final se cayó. ¿Qué dijo Oblitas? Oblitas dijo: no sé qué le pasó al arquero, porque en los entrenamientos estuvo muy bien. Lo que no dijo fue que en los partidos de preparación, quien era el titular o quien estaba atajando era el Alejandro Espinosa. Luego dijo: tuvimos mala suerte, se cometieron errores garrafales, que en el fútbol es fatal. Yo sumo la responsabilidad de esta derrota. Para mí todos los muchachos cumplieron y puedo decir que estos errores nos pasaron la factura.
pero estuvimos momentos buenos y en verdad, sinceramente, lo más justo hubiera sido un empate o una victoria, pero ¿qué le vamos a hacer? Luego añadió, ahora tenemos que pensar en Ecuador y Brasil, a quien necesariamente tenemos que ganarles porque son dos rivales difíciles, pero el triunfo es posible. Es decir, que Juan Carlos Oblitas, a pesar de los errores, confiaba en un buen resultado ante Ecuador. Ante Ecuador en el segundo partido, que fue el 29 de enero. Y esta vez ya el arquero cambia Oblitas al arquero, sale al gramado Alejandro Espinosa en vez de Acevedo. Pero igual Ecuador nos gana 2-1. Perú empezó bien. Lamentablemente Balán González y el Potrillo Escobar se fallaron goles en la primera etapa. 0-0 estaba el primer tiempo, así concluyó. En la segunda etapa se pensó que Perú podía mejorar en la definición. Sin embargo, quien mejoró en la definición fue Ecuador, porque a los 62 minutos Guzmán abrió el marcador. Luego a los 82 minutos empata el Potrillo Escobar. Pero esta alegría duró muy poco porque 2 minutos después Castañeda, tras un buen pase de Aguinaga, que en ese momento tenía 19 años, logra el gol del triunfo y la eliminación de Perú. Un resultado que nos dejaba sin chance para pasar a la segunda fase y evidentemente ya se escribía como mala campaña. En este encuentro estuvo Espinosa en el arco, Olivares, Manuel Heral, Ramírez y Canachiro. En el medio campo estaba Reynoso, que jugó más adelantado, Guillén, que fue reemplazado por García, Roberto Martínez, y adelante Balán González, que fue reemplazado por, Basalar, que fue reemplazado por Guadalupe, que estaba en medio campo, y adelante Balán González con el Potrillo Escobar. En verdad que la desazón de la prensa peruana era única. Todos apuntaban a Juan Carlos Oblitas y este grupo que estaba desarrollando una mala campaña. Y bueno, la despedida fue desastrosa. No solamente porque no se ganó ni un punto, sino porque en el último partido, el 1 de febrero del año 1987, Brasil nos gana 5-1. Con goles de William a los 9 minutos, Alcindo a los 30 y 33 minutos, Del Solar de cabeza descuenta a los 36 y en la segunda parte Mauricio de tiro libre anota a los 47 minutos y Erciño a los 56, todo al arquero Alejandro Espinosa, que ya era el titular en vez de Acevedo. Perú terminó en este grupo A con 0 puntos, con 4 goles a favor y 10 en contra. Ya se imaginan, digamos, la desazón. La prensa pidió que se vaya Oblitas y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que era Osvaldo Cachito Ramírez. Las críticas apuntaban a ellos en una campaña que ya era desastrosa porque era la primera vez que una selección de menor se despedía o era eliminada y no tenía ni un solo punto. 3 días después llega Perú, retorna a Lima, los jugadores no quisieron hablar, Oblitas tomó la palabra y dijo: me preocupa, bueno, renuncia, ¿no? Ante la presión de la prensa, dice: me preocupa el futuro de los muchachos, yo me voy y el problema es qué va a pasar con los chicos y el fútbol peruano. Luego añade: he conversado con ellos en estos días y les he hecho saber que tienen que analizar esto con detenimiento, es decir, la campaña, porque ellos son el futuro del fútbol peruano. Luego manifestó de que le faltó mayor preparación y muchos clubes en algunas oportunidades o en la mayoría de oportunidades no le quisieron prestar a los jugadores. Bueno, Oblitas renunció, todos decían que era improvisado. Un año antes o 2 años antes se había retirado del fútbol. Para la prensa no había hecho cursos de especialización para técnicos y que era
un técnico improvisado que no tenía mayor estudios y que un técnico así no se podía llegar muy lejos. De Cachito mencionaron que lamentablemente no había hecho el buen trabajo de escoger a buenos técnicos, que se estaba improvisando, que no se trabajaba en menores. Esta crítica de la prensa duró más de una semana y luego Cachito no aguantó la presión y renunció a la Federación Peruana de Fútbol, es decir, a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Este fue el primer de la selección sub-20 que no logra ningún punto, y un plantel donde todos sabemos que ese año, a fines de ese año, el Potrillo de Escobar lamentablemente fallece con el Fokker, en un plantel donde muchos de esos jugadores no trascendieron a nivel de selección porque no clasificaron a un mundial, además de Juan Carlos Oblitas también. Digamos que el mayor logro fue estar por diferencia de goles, quedarse en el Mundial de Francia 98. Fueron algunos como Juan Reynoso que estuvieron en ese plantel, más el técnico Oblitas, y bueno, dejó una mala experiencia a esta selección. Se pensó que iban a venir los correctivos en el futuro, pero como saben, ustedes saben y como ustedes conocen, fue la primera sub-20 que no sumó ni un punto, y luego han venido 6 más hasta la presente con Chemo de Solar. Lamentablemente en ese plantel habían jugadores que a nivel de clubes se han trascendido, algunos llegaron a jugar en el extranjero como Chemo de Solar y como Juan Reynoso, pero a nivel de selección no lograron nada. Así es, amigos, es lamentable que nos pase esto a nivel de menores, a nivel de selección. Mayores ya nos ha pasado que hemos estado más de 30 años sin poder clasificar, y en la sub-20, además de no clasificar en un mundial, hemos tenido o seguimos sumando campañas vergonzosas como esta del actual de Chemo de Solari, como las anteriores. Nada más, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hagan algún comentario, un like, y como siempre les digo a las personas que no se han suscrito, háganlo, que se vienen mejores programas y mejores entrevistas. Nada más y hasta la próxima.